Con la ayuda de Pablo Gil, director de Diva Consult Value. Pablo, muy buenas tardes. Bueno, me has cambiado el apellido. Pablo Pablo García. García, perdóname. Lapsus mental, que antes he estado dando paso No a te cortes de preocupes. Pablo Gil y se me ha ido la cabeza. Pablo García, director de Diva Consult Value. Pablo, Wall Street, el Nasdaq, cediendo casi un 2% hasta ahora, ya casi media hora de negociación. ¿Cómo explicamos lo que estamos viendo? De nuevo el foco en la tecnología. Estamos esperando resultados de Alphabet, de Microsoft. Ya veíamos el descalabro de Netflix la semana pasada. Cuéntame cómo estás viendo esta situación. Bueno, la temática es la misma. Yo diría que lo que me ha sorprendido ha sido las subidas de la semana pasada. Pero esta mañana comentábamos en el diario Mercados de Divacons Alpha Value que venían tiempos duros. Tenemos, por supuesto, sin olvidar la guerra de Ucrania o incluso lo que ha exacerbado todo este movimiento, es la temática de una subida de tipos más rápida de lo que algunos estaban preveyendo, que esa subida de tipos va a ser acelerada y globalizada, ¿no? El deterioro de expectativas micro y macro y, por supuesto, ese COVID-0 en China que comentaba con algunos de mis analistas que alguien se está equivocando, ¿no? Porque Shenzhen, Beijing, Shanghái, ¿qué está pasando? Parece como hace 2 años cuando el virus salió previsiblemente de Wuhan y, sin embargo, China consiguió cerrar digamos, la expansión o mitigar la expansión del virus cuando el virus se expandió por todo el mundo. Todo esto es lo que está detrás. Lo extraño es que no hubiera habido volatilidad en las últimas 2 semanas, sobre todo, que parecía que el mercado estaba tranquilo y absorbiendo un flujo de noticias que a nosotros nos parecía muy, muy negativo. Y hemos hecho algunos cambios en las carteras. Por supuesto, el corto apalancado del boom, ese lo seguimos manteniendo, nos ha funcionado a las mil maravillas. Tenemos el único fondo en positivo de los fondos de pensiones mixtos en España gracias a esas posiciones. Y por otro lado, lo que sí hemos ido recortando algo de cíclicos pesados. Por esos resultados que Rio Tinto, que Anglo American, que Freeman Moran han publicado por debajo de lo previsto. Pero bueno, hay muchos resultados, has adelantado algunos de los que vamos a ir conociendo, incluso ya hemos conocido bastantes resultados de distintos sectores y que están siendo unos resultados bastante mixtos. Gran operación de la que estábamos tan pendientes este lunes y que finalmente se confirmaba la compra por parte de Elon Musk de Twitter por 44.000 millones de dólares. Más allá de lo que puede suponer para Twitter a nivel compañía o de lo que podría suponer también a la hora de transformar una red social que ha sido abanderada o que ha estado a la vanguardia en los inicios antes de que Facebook cogiera tanto peso con Instagram, con WhatsApp, como es ahora, que forman parte de la matriz de Meta. Hemos estado viendo las reacciones por parte de Jack Dorsey, uno de los fundadores de la compañía, también por parte del director ejecutivo. ¿Cómo ves la adquisición, la operación en su conjunto? ¿Qué puede suponer también para lo que es el panorama tecnológico de las redes sociales? La verdad es que llama muchísimo la atención. Yo no soy de los que me gusten mezclar poder con la media, ¿no? Con los periódicos, pero que se lo digan a Rupert Murdoch, que se lo digan a Vincent Bolloré o al señor Polanco, ¿no? Es decir, al final el dinero, el poder atrae y quieres ese poder, digamos, de la prensa, ¿no? El señor Musk, ya sabemos que le gusta mucho tuitear, eso es algo que nos ha dejado bastante claros. A mí no me gustan estos movimientos. Lo que pasa es que, claro, 44.000 millones de dólares, 54,20 dólares por acción, y se han hecho buenos los rumores que comentaba de Wall Street Journal, que este domingo parece que el señor Musk no ha ido a misa y lo que ha hecho es reunirse con los directivos de Twitter para decirles, oye, os voy a soltar un montón de pasta, como nunca había llegado la acción de Twitter, que estaba nunca mejor dicho, a la caída, y ahora, pues bueno, pues se hace con un grupo de comunicaciones, lo hace privado, e insisto, a mí personalmente no me gusta esa utilización. Los republicanos están muy contentos, hasta incluso a lo mejor el señor Trump vuelva a recuperar su cuenta de Twitter, ¿no? Yo creo que, no sé si es que se aburren o es que solamente quieren el control de esas redes y tan importantes ahora más que un periódico como los que hemos comentado antes de los magnates del sector media en Estados Unidos, en Europa o incluso en España, pues ahora estamos hablando de los medios de comunicación de este siglo XXI, como pueden ser Twitter, como fue también el caso de los movimientos del señor Zuckerberg. No sé, a mí personalmente, insisto, no me gustan, pero la prima es importante y al final parece que han convencido al Consejo de Administración de Twitter.
En Europa, Pablo, tenemos hoy muchos resultados. Tenemos, bueno, pues UBS y Santander en positivo, por así decirlo, mirando esas cuentas. HSBC a la baja. Estamos esperando más resultados del sector bancario. Pero así a priori, de esa cara y cruz que tenemos hoy en el sector bancario europeo, ¿cómo has visto las cuentas? Y sobre todo un poco la expectativa, ¿no?, de cara al siguiente trimestre. Bueno, yo no he visto los resultados de la banca malos, sobre todo, incluso esta mañana Santander subió un 2,5. A mí los resultados de Santander me han parecido brillantes y sobre todo el crecimiento en Estados Unidos y en Brasil, uno de los, digamos, de los puntales del banco, con una morosidad que ha repuntado algo, con una solvencia todavía elevada, aunque es verdad que ese colchón se va, digamos, amortiguando. Han caído, creo que eran 18 puntos básicos, el ratio Core Tier 1 fully loaded, pero margen bruto, margen de intermediación han sido unos resultados buenos. HSBC incluso también, y eso que tenía una serie de impairment, de depreciaciones de activo en balance, pero bueno, son optimistas con ingresos sobre el crecimiento de los préstamos y los resultados prácticamente en línea. Y quizá incluso han sorprendido algo los de UBS, ¿no? Yo creo que son resultados también sólidos en cuanto a solvencia, con 14,3% del Core Tier 1, e incluso el resultado operativo ha superado nuestras expectativas y las del consenso. Así que la banca no está publicando unos malos resultados, pero algunas veces hemos comentado en Negocios Televisión que en la primera fase de la subida de los tipos, en este caso los tipos de los bancos centrales, los Fed Fund, etcétera, sí es verdad que se produce, si ese movimiento es lento, una expansión de los márgenes y de los niveles de rentabilidad, los ROE famosos, la rentabilidad sobre fondos propios. Pero si eso se acelera demasiado, como parece que ahora están apuntando, con incluso Nomura hablando de 75 puntos básicos para las próximas 2 reuniones de la Fed, lo cual nos parece demasiado agresivo o demasiado hawkish, se puede producir una inversión, que es que la mora y que las tensiones de liquidez se cierren el grifo demasiado rápido después de un easy money durante tanto tiempo y entonces colapse a un sector que es eminentemente procíclico como el sector financiero. Y creo que eso es lo que está habiendo, ¿no? Es un juego de expectativas quizá muy, muy negativo sobre el sector bancario por esa rapidez en intentar cazar una inflación que se nos está escapando. Yo creo que eso es lo que está detrás de las caídas que se están produciendo en el sector bancario, que están siendo importantes y sobre todo a un mes vista. Mencionabas, Pablo, el caso de la Reserva Federal y también existe el temor de que el Banco Central Europeo, que va unos pasos atrás, una vez inicie ya ese ciclo alcista de tipos de interés, quiera ir también demasiado rápido, demasiado atropellado. Lo que ya empieza a descontar en el mercado es la posibilidad de que haya una primera subida de tipos de interés en el viejo continente de 25 puntos básicos en julio. Ya veíamos algunos miembros del Banco Central Europeo apuntando a ello la semana pasada. Al Banco Santander, en esa rueda de prensa posterior a la presentación de resultados, le hemos preguntado por cuál era la expectativa que barajaban y desde la entidad nos decían que más bien de cara al último trimestre de este año 2022. Pablo, ¿cómo lo ves tú? ¿Cuándo crees que podríamos tener ya esa primera subida de tipos en Europa y cómo podría afectar a las empresas, en este caso también al sector bancario en concreto? Bueno, la verdad es que la señora Lagarde, ya hemos comentado algunas veces en Negocios Televisión que le ha puesto un montón de velas a Santa Justa y Rufina y que eso no está sirviendo para nada. La inflación está comiendo el terreno y, como siempre he comentado, mirando un poco a nuestros socios europeos, pero que algunos no están en la eurozona, como es el caso de Polonia, el Banco Central de Polonia tiene los tipos en el 4,5%. El Banco Central de la República Checa en el 5%. ¿Es que la inflación en Polonia y en la República Checa es muy distinta a la de Austria o Alemania? La respuesta es no. Y aquí los tipos están al 0. Es decir, la señora Lagarde llega tarde, muy tarde. En Reino Unido han comenzado a subir los tipos en diciembre. Ya no solo son los Fed Fund que han comenzado a subir recientemente. Y con una inflación que está, digamos que se ha ido muy por encima de los niveles previstos. Incluso la subyacente, aunque es más baja que en Estados Unidos, está a unos niveles que para tener los tipos en el 0% es inconcebible. Con lo cual, respecto al timing, recuerdo que hace tan solo un mes y medio se hablaba del año 2023. Insistíamos en nuestros diarios, en nuestros podcasts, que debían subir los tipos este año. La previsión del mercado, ya que me preguntas, los swaps adelantan más de 75 puntos básicos ya. Es decir, que la primera subida de tipos se produciría en el verano, en torno a julio, como incluso el señor de Guindos había adelantado. Fíjate, Marta, qué cosa tan curiosa, que la señora Lagarde ha dicho a todos, callados aquí, porque lo que salga del Consejo del Banco Central Europeo lo tendré que decir yo e intentar alinear para que no pase como incluso en Estados Unidos, entre los más hawkish o los más dovish. Pero es un tema demasiado políticamente correcto. Yo creo que la señora Lagarde está siendo demasiado política, tiene miedo a un credit crunch por la elevada situación de la deuda y, bueno,
que Santander diga, pues al final va un poco con el consenso, ¿no? Estaremos hablando del cuarto trimestre. Yo creo que la subida de tipos debe y se producirá antes de lo previsto este verano. Pues nos quedamos con esa previsión antes de lo previsto este mismo verano ya. Pablo García, como siempre, muchísimas gracias, un placer. Un placer, igualmente.